Muy bien. Ya para prácticamente terminar, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la circulación sanguínea, que va a ser algo breve nada más. Primero, algunas características de la circulación sanguínea es que, como sabemos, se trata de un circuito cerrado, ¿no? Un circuito cerrado porque nunca va a haber escape de sangre, ¿no? Siempre va a estar circulando, básicamente a través de dos sistemas, a través de la circulación pulmonar y lo que es la circulación general. En la circulación, el órgano, digamos, encargado de enviar el volumen sanguíneo va a ser obviamente el corazón, de enviarlo y de recibirlo, ¿no? Es el que se va a encargar de enviar todo el volumen hacia los diferentes órganos, finalmente a través de las arterias, ¿no? En este caso a través de la aorta. La aorta finalmente se va a encargar a través de las diferentes ramificaciones de enviar la sangre a los diferentes órganos, en las cuales las arterias se van ramificando y ramificando hasta que se convierten en precapilares, donde los vasos se tornan tan delgados, donde apenas el glóbulo rojo pasa en fila, ¿no? Tan delgados, y que posteriormente a través de las vénulas va a pasar a la circulación venosa para que pueda retornar, donde primero aquí se va a producir todo lo que es el intercambio gaseoso de nutrientes, y posteriormente ese intercambio va a ser retornado hacia las cavidades derechas, ¿no? Este circuito, si bien es cierto, tiene la característica de ser un circuito cerrado, tiene otra característica que tiene que tener intercomunicaciones. O sea, hay comunicaciones entre el circuito de la circulación general y el circuito de la circulación pulmonar. Porque al salir del ventrículo izquierdo a través de la aorta, va a llegar a través de las venas cavas inferior y superior hacia la aurícula derecha. Y aquí es donde se produce la comunicación entre ambos circuitos, si no, no podríamos tener esta sangre oxigenada, no podría posteriormente convertirse en desoxigenada y finalmente la desoxigenada no podría pasar a ser oxigenada. ¿Por qué recalco esto? Porque existen patologías congénitas en las cuales no existe una comunicación entre la circulación pulmonar y la circulación general. Eso se produce sobre todo en la desproposición de vasos, en las cuales la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo, la aorta sale del ventrículo derecho, entonces no hay cuando la sangre pueda mezclarse. Se convierten en circulaciones paralelas, como por ahí dijo algún colega en esta sala, en circulaciones paralelas. Entonces este tipo de patologías van a necesitar en algún momento algún tipo de shunt donde se puedan comunicar finalmente ambas circulaciones, sea a través de un CIA, a través de un CIB, etcétera. Entonces, qué importante es de que exista intercomunicación entre ambas circulaciones, tanto la pulmonar con la izquierda, la pulmonar a través de la aurícula derecha y la izquierda con la salida de la aorta, ¿no? Entonces es un circuito cerrado donde el mayor volumen, el volumen sanguíneo de todo el organismo va a estar ubicado a nivel de las venas. ¿Por qué en las venas? Porque son vasos que tienen una mayor elasticidad. Son los vasos, digamos, que van a encargarse del volumen, más no de las resistencias, a diferencia de las arterias, ¿no? Otra diferencia entre las venas y las arterias es que las venas tienen válvulas. Esas válvulas no van a permitir que cuando se produzca el retorno venoso, la sangre no retorne de manera adecuada. Y la diferencia con las arterias es que las arterias más bien carecen de válvulas. Y el trabajo que se produce en la pared arterial son básicamente a través de resistencias. Tienen que ser paredes que tienen que tener una elasticidad y además una resistencia incrementada para poder transportar el volumen hacia todo el sistema. Muy bien, entonces la circulación pulmonar más o menos maneja el 9% de todo el volumen, el corazón 7%, las arterias, o sea, su capacitancia, ¿no?, es de 13%, las arterias son transportadoras a alta presión, las arteriolas, como dijimos, que vienen a ser ya las ramificaciones de las arterias, donde básicamente están formados por una sola capa y son tan delgadas que apenas si pasan los glóbulos en fila, ¿no? Y estas arteriolas más bien sí se encargan de lo que es el control del flujo tisular, donde se va a producir con los capilares el intercambio de sustancias, de nutrientes, entre el sistema arterial y el sistema venoso. Y todo el sistema venoso que está formado por venas, vénulas, etcétera, conforman o son los vasos que van a tener el 64% del volumen
de todo el volumen va a ser representado por las venas en un 64%. Entonces son vasos de capacitancia, vasos que se encargan de almacenar el volumen sanguíneo. Es un circuito cerrado que va a cumplir varios principios físicos, ¿no? Los vasos sanguíneos son vasos que cuando son normales van a ser tubulares, y al ser tubulares les da un flujo sanguíneo que es característico. El flujo que se produce a nivel de los vasos va a ser un flujo laminar, donde la velocidad del flujo sanguíneo a nivel central va a ser un poco mayor que el flujo a nivel de las zonas periféricas del vaso sanguíneo. Su avance de este flujo es más o menos de forma parabólica. Entonces, esto hace de que el flujo sanguíneo no provoque, lesiones a nivel del endotelio, que pueda provocar inflamaciones y daño, provocando rupturas, con subsiguientes formaciones de cicatrices y formaciones de trombos, como se producen los flujos turbulentos. Los flujos turbulentos, ¿por qué se producen? Por alteraciones a nivel de estos vasos, en las cuales se puede provocar estrecheces, por ejemplo, o obstrucciones, o dilataciones, o pérdidas en su morfología, donde alteran este flujo laminar habitual y constante con un flujo desordenado. Este flujo desordenado va a provocar problemas de dos tipos. Uno, provocando alteraciones a nivel del endotelio, provocando cicatrices, y dos, con la formación de los subsiguientes coágulos o trombos en su interior. Entonces, la característica de estos vasos sanguíneos es que van a tener un flujo laminar. En zonas donde hay estenosis, alguna zona de estrechez, ese flujo laminar se pierde y se convierte en un flujo turbulento. Esa es la característica física más importante de todos los vasos en general. El flujo turbulento en una arteria puede ser inducido puede ser producido por un aumento en el hematocrito, una disminución en la velocidad de la sangre, una disminución del diámetro del vaso sanguíneo, una disminución en la viscosidad de la sangre o variación en el radio de la arteria. Aquí la respuesta es esta, la última, variación en el radio de la arteria, ¿no? Que está como DD. Ahora, si bien es cierto la viscosidad sanguínea, el incremento de la viscosidad sanguínea produce un enlentecimiento en el flujo sanguíneo, pero no va a producir un flujo turbulento. El flujo turbulento se asocia básicamente con las alteraciones en el diámetro de la arteria. Ya. Esa es una pregunta, paciente varón de 50 años que llega a emergencias por presentar hemorragia aguda. ¿Cómo se distribuye el flujo sanguíneo para irrigar sus órganos y a qué órganos se envía sangre con prioridad? Músculo. Cerebro, miocardio. La respuesta es miocardio, ¿no? Recuerden que el órgano, digamos, no principal, pero el órgano que se pretende cuidar cuando se produce una disminución del volumen sanguíneo va a ser el miocardio, porque es el órgano que va a tener que seguir tratando de enviar volumen hacia el cerebro, volumen hacia el resto de órganos. ¿Qué órganos son los órganos más perjudicados cuando se produce una hemorragia aguda? Claro, cerebro por la hipoxia que se produce, ¿no? Pero el corazón a quienes deja de priorizar en el envío de irrigación sanguínea. Piel, músculo, ¿no? Por ejemplo. Los órganos más protegidos van a ser cerebro, riñón y corazón, pero de los tres, el corazón es el más protegido, ¿no? Donde no se va a dejar de enviar irrigación. Bueno, esa es la circulación que creo que lo hemos conocido desde el colegio, la circulación menor y la circulación mayor. La circulación mayor, que es la que se produce a nivel de la circulación sistémica, básicamente, en la que
después de producido la diástole, la sístole, cuando se produce ya la eyección del ventrículo izquierdo del volumen sanguíneo a través de la aorta, se envía a través de la aorta toda la circulación sanguínea, todo el volumen sanguíneo, ¿no? Y el volumen sanguíneo de las arterias se van ramificando en arterias, arteriolas, finalmente en capilares. Esos capilares van a interactuar con las vénulas, se va a producir todo el intercambio, y de las vénulas, a través de las venas, va a regresar a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y lleva la sangre desoxigenada a través de las arterias pulmonares hacia el pulmón para que puedan ser oxigenadas a través de la circulación menor, para que pueda ser nuevamente cedidos el dióxido de carbono y recibir el oxígeno. Y estas a través de las venas pulmonares van a regresar hacia la aurícula izquierda y se va a producir nuevamente el llenado de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Miren la importancia de esta comunicación que existe entre la circulación mayor y la circulación menor. Una circulación paralela sin un shunt es incompatible con la vida, ¿no? Entonces el tratamiento en esos pacientes cuando nacen con estas circulaciones paralelas, en primer lugar es hacer un shunt, si no, no pueden vivir esos pacientes. No me estoy quedando sin voz. ¿Cuál es la variable más similar entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica? La presión arterial media, la resistencia al flujo, la presión capilar, el flujo sanguíneo, la presión arterial diastólica. El flujo, ¿no? El flujo sanguíneo. Resistencia al flujo es específicamente de vasos arteriales, la presión capilar, de circulación sistémica, arteriales, el flujo sanguíneo, ¿no? Que es similar entre la circulación menor y la circulación mayor. La circulación pulmonar se diferencia de la circulación sistémica en que el sistema arterial es más distensible, las neuronas simpáticas adrenérgicas son menos importantes en controlar las resistencias, las arterias sirven de reservorios sanguíneos más importantes, los capilares tienen una presión transmural menor. En la circulación pulmonar, recuerden que es donde se produce el intercambio gaseoso básicamente, el sistema arterial de todas maneras es más distensible, ¿no? Se convierten las arterias en reservorios sanguíneos y las arterias pulmonares o los capilares pulmonares tienen una menor resistencia que las sistémicas. ¿Cuál de las siguientes estructuras alberga un 60% de la sangre corporal? Venas, ¿no? Las venas son los vasos que van a servir de reservorio para la circulación sanguínea. Acerca de la circulación, ¿cuál es la incorrecta? De todo lo que es circulación les va a venir una pregunta y esto, que si viene una pregunta. Acerca de la circulación, ¿cuál es la incorrecta? Las arteriolas son consideradas del control del flujo sanguíneo. Es incorrecta, ¿no? Las grandes venas son vasos de capacitancia. La circulación capilar se caracteriza por su flujo laminar. 2/3 de la resistencia se debe a las arteriolas. El flujo laminar tiene un perfil parabólico. Este flujo laminar es característico de los vasos arteriales, de los vasos de un radio mayor. A diferencia de la circulación capilar no tiene un flujo laminar, ¿no? Es un flujo que pasa prácticamente por difusión entre arteriolas y vénulas. No es como en las arterias de los vasos grandes, ¿no? Características principales en la microcirculación en relación a las arteriolas y las vénulas es que las arteriolas son vasos que van a tener una capa elástica y además va a tener fibras musculares que va a actuar como permitiendo la contracción del vaso y permitir de que el flujo sanguíneo pueda pasar hacia los capilares verdaderos. La característica principal es esta fibra muscular que rodea los vasos arteriolares.
Ya en los capilares verdaderos, prácticamente la comunicación es prácticamente casi directa, ¿no? Casi por difusión. Luego son transmitidos hacia las vénulas, y ya de las vénulas, que ya son prácticamente vasos de capacitancia, al igual que las venas. Estos esfínteres son esfínteres precapilares. Miren, la arteriola tiene su componente muscular que actúa no como esfínter, muy parecido al esfínter, pero ya a nivel de los capilares ya tenemos esfínteres que van a permitir como una mayor presión de la llegada de la circulación sanguínea hacia las vénulas. Acá me he pasado varios. Así hemos visto. Acerca de la circulación, a ver, ya también hemos visto. La arteriola con sus fibras musculares, esas fibras musculares se van a encargar del control de flujo, pasa hacia los capilares verdaderos, se produce el intercambio y pasa hacia las vénulas. De la microcirculación, no favorece la extravasación plasmática a nivel capilar. La contracción de la vénula postcapilar, la reducción de la albúmina plasmática, la obstrucción linfática, la contracción de la arteriola precapilar, el aumento de la presión hidrostática a nivel capilar, la contracción de la arteriola precapilar. La formación de edema puede ocurrir a partir de todos los siguientes, excepto del edema, ¿no? Aumento de la presión del líquido intersticial, aumento de la presión venosa, aumento de la filtración capilar, disminución de la presión oncótica plasmática. ¿Qué opinan? Aumento de la presión del líquido intersticial, ¿no? Cuando aumenta la presión venosa va a haber edema. Si disminuye la presión oncótica plasmática, se produce extravasación, también se va a producir edema, ¿no? Cuando aumenta la filtración capilar también por el incremento de las presiones. Los capilares linfáticos difieren de los capilares sanguíneos sistémicos en una característica importante, que los vasos linfáticos no se encuentran en el sistema nervioso central, ¿no?